corra, profesor, escóndase, profesor. Buenos días, pues, muchachos, porque que fue tanta bulla. Profesor, ahí viene con una escoba doña Clementina, la sinforosa. ¿Cómo así? Sí, profesor, viene para acá. ¿Cómo hago ahora entonces? No, profesor, escóndase ya detrás debajo del escritorio. No. Hágamela pasar, me hace el favor. Profesor, ya entró por el portón. Trae una escoba, profesor. Hombre, ¿cómo va a ser posible? Sí, profesor. Buenos días, profesor, buenos días. ¿Dónde está ese cabrón? Hombre, doña Clementina Sinforosa, hombre. ¿Cómo está mi hermanita, hombre? ¿Qué hermanita ni qué carajo? Por favor, profesor, no le vaya a parar bola, profesor. No, al contrario, quiero un aplauso para doña Clementina la Sinforosa. Hombre, pero ¿cómo va a ser posible, profesor? Un aplauso para doña Clementina la Sinforosa. ¿Por qué? Sencillamente porque es una persona real. Es una persona que sabe lo que es la crítica como género menor y que todos los individuos en una constitución como la colombiana y donde se respeta la libertad de opinión, la crítica como género menor, que es edificante, porque a través de la crítica, sea destructiva o constructiva, se hacen los grandes ídolos, los grandes artistas, los grandes hombres de Estado, y porque todo no es alabanza. Porque si todo fuera alabanza, entonces tendríamos que irnos profundamente al psicoanálisis existencial. Y ya aquí lo podríamos haciendo y lo podríamos hacer tomándonos un cafecito. Oiga, profesor, pero lo vienen a fregar y usted pide un aplauso. Sí, porque ella es un personaje y es una persona real. Y es sinforosa cuando la convertimos en un personaje que actúa en nuestra clase. Profesor, yo vengo más bien para barrerle un poco aquí el salón. Profesor, y quiero escuchar alguna clase porque aquí donde usted me ve en esta Colombia, muchas veces nuestros maridos ya no nos dejan estudiar. Yo tengo cuarto semestre de idiomas y he estudiado bastante literatura y cuestiones de política. Y por eso, profesor, me atrevo a comentar en sus cuestiones con todo respeto. Y por eso yo quiero un aplauso para ella, porque la crítica como género literario menor, igual que el periodismo y el teatro y el ensayo, ella tiene derecho a criticar y a opinar en un país libre. Por lo tanto, un aplauso. Gracias, señora Clementina. Y sí, póngase a barrer. Y se murió el curso, profesor. Yo quiero escuchar una clasecita de literofilosofía suya, profesor. Bueno, vamos a hablar aquí. Y después de agradecerle, doña Sinforina, porque es una mujer ilustrada, una mujer que su marido no la ha querido dejar que estudie más y ella se quedó en cuarto, salió preñada y en cuarto semestre de idioma, ya casi terminando, le ha tocado ahora sostener una cantidad de hijos porque el tipo con el tiempo la abandonó y ahora consiguió otro que no la deja trabajar ni la deja estudiar. Por lo tanto, aquellos derechos de la mujer logrados con la revolución de las flores o de las rosas en Francia en el año 63, época aquella, creo que estaba de gobernante uno del Frente Nacional o con lo que se conoció como bipartidismo también, creo que era Llera, después de Alberto Llera, aquellas épocas de Valencia y de toda esa gente. Bueno, por lo tanto, podemos decir que existe, así como me tomé ese café, existe en la obra de Jean Paul Sartre, El hombre del café, en el cual se analizan cuestiones psicoanalíticas existenciales, donde nosotros podemos analizar que la misma historia, que hay muchos omitidos en el mundo por las cuestiones raciales, que han existido en el corazón de los hombres una mea culpa por la discriminación racial y que la historia oficial de la alta cultura. Oiga, profesor, pero usted puede tener una emisora o un noticiero, profesor. No sé, estas son mis clases y son así para todo. Por lo tanto, no es casualidad que la ministra de Cultura, allá en aquellos tiempos en que se hablaba mucho de discriminación social, hubiera sido una negra, por ejemplo. Y tampoco que la crítica de arte fuera una cuestión de asunto exclusivamente para algunos y que otros no podían opinar y comentar.
Así como Clementina, por eso sí, Clementina es un personaje de alta categoría que tiene derecho a comentar y a opinar incluso sobre el presidente y el papa y quien sea. Y sobre el mismo Dios en cuanto a la libertad de religión, porque hoy todos podemos, el mismo ateísmo puede ser una religión. Por lo tanto, la crítica de arte se ve y se ve en aquellos años de 1993, por ejemplo, del 63, cuando se levantan las mujeres en la famosa revolución de las rosas en Francia, o de las flores en Francia, y logran y exigen tener también pantalón largo, cortarse el pelo, etcétera, etcétera, hasta hoy en día que manejan, ahí van allá a la luna, van a Marte en cohetes y buscando para ver y quizás encuentren allá a Mahoma, un poco más joven que Jesucristo, porque Mahoma le lleva 500 años a Jesucristo. Jesucristo es primero 500 años y después viene Mahoma. Entonces los encontrará ahí uno más joven que el otro. Por lo tanto, ojalá los encuentren algún día. Por lo tanto, nacen muchas formas de crítica, y la crítica es un género literario menor, y por eso doña Clementina Sinforosa merece un gran aplauso y es uno de los grandes personajes hoy, pero que es una mujer real, que como mi madre, como mi hermana, como su hermano, como su hermana, como su tía, como cualquier otra mujer de Colombia, que tiene derecho a opinar, a comentar y a la libertad de opinión y de crítica como género menor, y puede ponerse su pantalón largo y cortarse el pelo si quiere, y ojalá su marido la deje seguir estudiando, porque sería una excelente profesora de idiomas y de literatura en cualquier parte de Colombia. Por lo tanto, siéntese, señora Clementina, y gracias por barrer el salón, Clementina. Sí, profe, yo sé que usted no me va a cobrar nada. Y siga opinando sobre el profesor Ferreira, doña Clementina. Y así doña Clementina se echó su pelo para atrás y me dice, díganos algo acerca de eso, de que usted está hablando del psicoanálisis existencial, y que hoy es necesario, en cuanto hemos visto que el hombre se ha ensalzado en sí mismo hasta querer llegar a ser un dios. ¿Cómo explica usted esto, profesor, dentro de lo que es el existencialismo de Jean-Paul Sartre, por ejemplo? Bueno, que aquí nada más él nos autoriza y nos dice que, sin embargo, debido a ello, al insistir más que cualquiera de los grandes filósofos, Jean-Paul Sartre ve la íntima ligación que existe entre la doctrina y las costumbres. Él ve una relación entre doctrina y costumbre y abrevia y trata, y es correcto, ya que según el psicoanálisis existencial, al menor comportamiento se desvelan las actitudes profundas. No podemos destacar, ni podemos y no destacaremos más que uno, anónimo pero significativo, que es la gran cantidad de alusiones y la notoriedad pública que nos revelan el clima de la obra de este gran escritor llamado Jean-Paul Sartre. En el existencialismo, en gran parte, esta obra ha sido compuesta en un café. Por lo tanto, nosotros analizamos que en un café nacen grandes obras, como también vemos que grandes historiadores de libros españoles han escrito en los aviones mientras viajan, como es el hombre que nos habla profundamente de las grandes cuestiones históricas de España, y nos hablan de los grandes moralistas españoles, y nos hablan de una cantidad de cosas, y ensayistas. Y por eso, cuando analizamos el psicoanálisis existencial, en una opción, en una virtud de la cuestión crítica, que se adopta puntos de partida unos de otros y unos métodos, tenemos una gran opción seria en un proyecto que se conoce como fundamental. Y de esta manera, los escogidos, según Sartre, al divinizarse a sí mismo, hay un psicoanálisis en esto existencial. Cuando se diviniza a sí mismo la persona, hay un psicoanálisis existencial que nos permite poner de relieve las elecciones que hagamos. Y todo irá en cuestión de que creemos que las hacemos y nos las deben obedecer porque somos divinos. Y así algunos hombres llegan a este psicoanálisis y se creen divinos. Y mucha gente le obedece y somete su alma y su voluntad a estas cuestiones. Por lo tanto, el estudio completo se puede decir de estas obras, en especial cuando se escribe Le Morche, nos lleva
a una serie de descripciones pornográficas de sentimientos vulgares y depravados, que analiza con tanta complacencia otras reflexiones en que el psicoanálisis, o de otra manera, podríamos decir las reflexiones de otros clásicos, no solamente como Adler y Sigmund Freud o Freud, sino que encontraremos probablemente ocasiones para ejercitarnos. Pero tampoco tendremos en cuenta la charla de los hombres del liceo y de esos grandes hombres pensadores, porque Sartre, que es el padre del existencialismo, el que escribe sobre las cuestiones existenciales, él autoriza que se debe insistir en la íntima ligación que existe entre la doctrina y las costumbres. Por eso es que los hombres, unos creen, otros no creen, y cómo hacer para cogerlos por el cuello. Tendremos que estar maldiciendo los carraticos como se maldijo al materialista Spinoza, o estar fusilando los carraticos porque son comunistas, o porque el comunista tiene que fusilar al capitalista, y así nada tendría la blancura de la bandera de la paz, así como la tiene ese saco suyo, profesor, y esa camisa de lino israelita, profesor, así de blanco es la bandera de la paz, sí, así de blanca es la bandera de la paz, y es próspera. Y ese saco Oscar de la Renta, profesor, ¿cómo hace usted para conseguirlo, profesor? Yo no sé, pero me llegan. Por lo tanto, quiero decirles que nosotros sí pertenecemos a una realidad global, a una realidad que se puede entender como una realidad latinoamericana, y que nos obliga a muchas hazañas, todavía continuando aquellas hazañas libertarias en pleno siglo XX, que todavía el pensamiento lúcido de Simón Bolívar, su desprendimiento ejemplar, su sueño de hermandad unificadora de América Latina, su amor por la Colombia grande, tanto de Venezuela, Ecuador, Panamá y la actual Colombia, en fin, todo ese conjunto de logros y anhelos, no nos queda más remedio que aceptar que nos induce a la admiración y al reconocimiento. Y hoy se está luchando por todas esas cosas, porque si aceptamos a nuestro libertador como padre de la patria, que son dignas todas sus cuestiones de respeto y gratitud, para que nos esforcemos a mantener vivo el recuerdo de su existencia. Nosotros vemos como, por ejemplo, la vida de este hombre de sacrificio y de una gran familia que sacrificó todo por nuestra libertad, no nos lleva más que a admiración. Y por eso, cuando nuestros presidentes luchan por una Colombia mejor, llena de paz, de amor, de armonía, como las clases anteriores donde participó Sinforosa, que me gustaría conocer su nombre y a esa mujer en persona, para darle un abrazo fraternal por sus comentarios, sus críticas, y que he convertido en un personaje y que me sirvió para hacer la anterior clase, su cuestión. Hoy en día está con nosotros y merece un aplauso grandísimo nuevamente por parte de nuestros estudiantes literofilósofos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la última morada de nuestro libertador para rendir un homenaje que se lo merece a todas aquellas personas que forman parte de mantener su memoria, como Güey Abello Borilla y algunas mujeres como Sarita Bello, y a muchos dragoneantes como Luis Eduardo Pinto Fuente, nosotros vemos que esta consagrada pintora, y que fue presidenta de la Sociedad Bolivariana del Magdalena, y que dirige los museos de ese santuario y sagrado del mundo libertario, me traen a relación a doña Sinforina, que tiene toda la realidad y todo el derecho de opinar, sea destructivo o constructivamente, porque es una libertad constitucional, el derecho a la opinión, el derecho a la crítica como género menor, el derecho a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, sin hacerle daño a nadie. Por lo tanto, cuando yo estoy todavía inmiscuyéndome en estas cuestiones latinoamericanas y en estas cuestiones de Asia Menor,
y quizá de Asia Oriental, que está a la vanguardia del mundo económico hoy en día, y de Euroasia, me encuentro con que ese escritor que nosotros, aparte de Jean-Paul Sartre, vimos y conocimos en la clase anterior como Rabelais, no damos cuenta que Rabelais arrasó a las instituciones que reprimían y que eran represivas en la época. De ahí la importancia de muchos escritores y que algunos tienen que huir de nuestra patria o de las patrias donde les toca, porque el escritor, como un pensador, como un hombre de libre pensamiento, como un hombre que se basa en los fundamentos metodológicos de la investigación social y que llega a las aras de la antropología y la etnología y abraza muchas ciencias nacidas y que necesita de una filosofía, de un pensamiento libre, se ve obligado a huir cuando se encuentra en países totalmente represivos, como le pasó, aunque hablen de libertad, le pasó a nuestro Gabriel García Márquez, cuando tuvo que huir, o cuando le pasó a José María Vargas Vila porque tocó el tema de los jesuitas, o algo así por el estilo. Vemos sacerdotes conscientes y luchadores que son perseguidos porque se van del lado del pueblo y muchas veces critican a la misma iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que interesa es que el escritor es una persona de pensamiento libre y una persona que es difícil de encasillar, aunque algunos se encasillan en la línea de la derecha, de la ultraderecha, como el caso del burgués y ultraburgués llamado Vargas Llosa, que ha sido premio Nobel y que tengo muchos libros de él y que he leído y que admiro mucho, y que me gustó mucho La tía Julia, el escribidor, porque en esos tiempos empezaba yo a escribir, a hacer algunos mamarrachos y esa cosa, y hablar un poquito de literatura, y fue uno de mis escritores preferidos, Vargas Llosa. Por lo tanto, Rabelais, reprimido en su época, donde la iglesia, la universidad y la monarquía, con aquella minuciosidad que tenía que ver con las cuestiones de la marabunda, hasta tal punto que muchas veces y muchas de sus ilusiones hoy en día serían incomprensibles, pero que en aquella época, lo que hoy es incomprensible para aquella época significaba luchar por libertad, por salir de la represión, por ser un poco libre, por ser como doña Sinforosa, de tener una libertad de opinar sobre algo y no ser reprimida. Así como ha hecho usted, profesor, que la ha abrazado, sí, que la ha convertido en un personaje de su clase y ahora quiere estudiar un poquito conmigo y se escapó y dejó las tajadas allá y se vino. Que no se le vayan a quemar a Sinforosa, o mándenmele 1 o 2 libras de plátano maduro y verde para que la recupere. Eso es lo que hace un buen Estado, un buen gobierno. Denle comida al pueblo, llévenle y denle libertad para que las mujeres estudien, trabajen, tengan igualdad con los hombres y se acabe tanta cuestión como la cuestión de las negritudes que les hablé acerca de aquella ministra que fue negra y que siempre había discriminación. Por lo tanto, veamos qué más nos dicen acerca de esto, profesor, de Rabelais. Bueno, ¿no? También les puedo decir que ese Rabelais, que no importa el espíritu de la risa, como les hablé, sigue vivo en la única cláusula que impera en la abadía o aquellas cuestiones. La abadía se tiene que ver con conventos, con monasterios. Ahí está la Cartuja de Parma, de Stendhal, que fue fundada por el hermano Juan en la tierra de Telema. Aquella tierra de la voluntad, donde se recompensa por los buenos servicios y que se recompensaba por los buenos servicios durante la guerra contra aquellos cuentos o aquellas épocas de Picrochurch y de Haslo, y cualquier otra donde haya represión que usted quiera. 4 siglos después, en una obra tan grotesca y tan excesiva como la de Rabelais, Kafka
Frank Kafka, el de la metamorfosis, el del proceso, el del castillo, dio fe del fracaso del francés y del triunfo de las gravitas, de aquellas gravitas que la ve de las cuestiones de las almas gravitacionales que tienen más fuerza que otras y la pueden llevar a un delito, o a una cuestión cuando las encontramos que nos conducen para el bien. Y nos sacan adelante. Entonces estas gravitas tienen que ver con gravedad de las almas y de la represión y su extraño sentido de lo cómico. También dejó Rabelais una huella en el diccionario, y esta vez para denominar lo que se conoce como la angustia que impera en un mundo que ha dividido el poder genuinamente purificador de la risa. Y así un abrazo, un aplauso para doña Clementina, la Sinforosa, que realmente es una gran intelectual, pero que fue frustrada por su propio cónyuge al no permitirle que siga estudiando y que se dedique más bien a su casa, a trapear, a barrear, a criar a los niños, y como la sometió a quedar llena de miau y de cuestiones cuando él llegaba, mientras él paseaba con una amante que sí paraba perfumada y con las uñas pintadas y los labios. Y doña Sinforosa se frustró, pero que ahora viene a nuestra clase de literofilosofía y que hoy barrió nuestro curso, y un aplauso para ella y todo el derecho a opinar, a comentar en forma respetuosa y sana, debido a sus conocimientos, a cualquier escritor o a cualquier psicoanalista. Nos vemos en la próxima con el profesor Robinson, y un aplauso fuerte para Sinforosa.